vamos a hablar de un tema no menos importante de los temas más cardiológicos que se hablaron antes. Es un tema de anticoagulación en cáncer y lo miraremos como un aliado en la batalla de esta enfermedad que, recordemos, es la segunda causa de muerte en el mundo. Les presento a Tulio, es un paciente de 72 años que, a juzgar por su foto, pues es particularmente feliz. Es un paciente que fue recientemente diagnosticado con adenocarcinoma acinar de próstata, un Gleason 4+5 para un score total de 9 puntos, un estadio 4B, CT4C, N1C, M1B, y yo sé que algunos estarán preguntándose qué carajo significa eso. Eso significa que es una enfermedad avanzada que compromete ambos lóbulos de la próstata y además tiene infiltración de los nódulos y tiene metástasis óseas en este caso. Es decir, es una enfermedad avanzada, es una enfermedad metastásica. Ha recibido tratamiento orquidectomía simple bilateral y recibió quimioterapia con docetaxel hace 4 meses. Y ahora aparece en la consulta y nos dice, trae un dúplex venoso que tiene una TBP iliofemoropoplia izquierda. No se olviden de Tulio, más adelante lo retomaremos, pero lo que sí quiero decirles, una pequeña introducción sobre trombosis y cáncer, es que aproximadamente entre el 20 al 30% de los pacientes con enfermedad tromboembólica, o más bien el 20 al 30% de los eventos tromboembólicos están relacionados con cáncer, y podemos ver que el RR para enfermedad tromboembólica de los pacientes con cáncer es 4 a 7 veces incluso mayor que los pacientes sin enfermedades malignas, pues. Hay un aumento de 2 veces el riesgo de enfermedad tromboembólica en los pacientes que son llevados a cirugía de cáncer, y la incidencia general ha aumentado en el tiempo. Algunos se estarán preguntando cómo, si hay tratamientos un poco más agresivos o hay tratamientos mejores para controlar esta enfermedad. Pues precisamente eso es uno de los factores de riesgo que ha contribuido a la mayor incidencia de enfermedad tromboembólica relacionada con cáncer. Además, somos más insistentes en la detección de la enfermedad tumoral, y asimismo tenemos más hallazgos de enfermedad tromboembólica incidental. En esta imagen me parece muy diciente, vemos cómo la incidencia cambia de acuerdo al tipo de cáncer de que estamos hablando. Por supuesto, todos conocemos que el cáncer de páncreas es el factor de riesgo, o es el cáncer que tradicionalmente en la escuela de medicina aprendemos que es la causa número 1 de enfermedad tromboembólica, y pues en efecto lo es. Vemos como 14 por cada 100 personas año diagnosticada con cáncer de páncreas tiene un evento de enfermedad tromboembólica, pero el riesgo en los otros tipos de cáncer no es menor, no es para nada despreciable. Miren, por ejemplo, como en el cáncer de cerebro o el cáncer de ovario, pues raspa más o menos los 12 casos por 100 personas año. Y si volvemos a Tulio, vemos como el cáncer de próstata está un poco por encima de los 4 eventos de enfermedad tromboembólica por cada 100 personas año. Ahora, ¿de qué se mueren los pacientes con cáncer? Pues por supuesto, la mayoría de los pacientes con cáncer se mueren de progresión del cáncer, pero la segunda causa después de la progresión del cáncer es enfermedad tromboembólica, que sumando la enfermedad tromboembólica arterial, que es incluso mayor que la enfermedad tromboembólica venosa. Mire, podemos ver como 5.6% de los pacientes tienen un evento tromboembólico arterial fatal y 3.5% un evento tromboembólico venoso, que es la causa de muerte. Ahora, claro, tener cáncer, como vimos en la diapositiva pasada, tener cáncer ya le confiere a uno un riesgo de probabilidad de muerte mucho mayor que la población general. Lo vemos acá graficado en esta curva de probabilidad de muerte, pero si tenemos enfermedad tromboembólica y además tenemos cáncer, pueden ver cómo es sin duda una diferencia abismal en la probabilidad de muerte de este grupo de pacientes. Y el tema de tener un evento tromboembólico es que, claro, hay una mayor probabilidad de recurrir en el evento tromboembólico, independiente si existiera cáncer o no, pero tener cáncer le da una probabilidad 3 veces mayor de los pacientes sin cáncer de tener una recurrencia del evento. Y asimismo hay un mayor riesgo de sangrado, 2 veces más riesgo de sangrado
en los pacientes con cáncer que los pacientes sin cáncer. Luego, es una población de muy alto riesgo de recurrencia, pero además muy alto riesgo de sangrado. Hay algunas consecuencias adicionales a las que ya hemos mencionado. Por supuesto, pues vemos en esta figura arriba que pues van a necesitar anticoagulación, por supuesto, ya todos se lo imaginarán. Y esto pues aumentará el riesgo de sangrado en una población que ya de base tiene un riesgo de sangrado elevado. Riesgo de recurrencia ya hemos hablado, pero hay algunos factores que no habíamos mencionado, como por ejemplo son los costos en atención en salud. Los pacientes con cáncer son una población pues ya per se de alto costo, y si le sumamos más comorbilidades, más complicaciones, pues seguramente se volverá más costoso. Y no es solamente verlo como desde un punto de vista monetario, sino también va a tener problemas en el tratamiento anticáncer que van a recibir estos pacientes. Seguramente se va a tener que retrasar la terapia o incluso se va a tener que interrumpir la terapia por estas complicaciones. Esto, por supuesto, va a impactar en su calidad de vida, va, como ya vimos, a disminuir la probabilidad de supervivencia, van pues, a ser mucho más sintomáticos y en pues, términos generales pues, afectar la calidad de vida de estos pacientes. Hay 4 puntos que me gustaría mencionar respecto a factores de riesgo, factores relacionados con la enfermedad. Los factores relacionados con los pacientes, pues hablamos de comorbilidades. Los pacientes con cáncer no solamente tienen cáncer, también tienen diabetes, también tienen enfermedad coronaria, también tienen hipotiroidismo. Cualquier cosa que se les pueda ocurrir, estos pacientes pueden tener estas patologías. Hay una coexistencia con insuficiencia venosa muy importante, y recordemos también la presencia de trombofilias, o estos pacientes incluso pueden haber tenido un evento tromboembólico previo, que tener un evento tromboembólico igual, si cuando no tenía cáncer, igual le confería un riesgo de recurrencia mayor a futuro. Respecto al tratamiento, es distinto un paciente operado a un paciente no operado, y es distinto el tipo de quimioterapia o el tipo de tratamiento anticáncer que reciben nuestros pacientes. Si es quimioterapia convencional, tenemos que recordar el riesgo aumentado que tienen los platinos de producir enfermedad tromboembólica, pero recordemos cómo los tratamientos antiangiogénicos son uno de los que más se han visto relacionados con esto, los tratamientos hormonales, las transfusiones, la frecuencia con lo que estos pacientes tienen catéteres centrales, que pues es la vía finalmente como ellos reciben su terapia anticáncer, y pues hay que sumarle que tienen inmovilización y seguramente tienen hospitalizaciones frecuentes, bien sea por necesidad por su terapia o por complicaciones derivadas de. El tumor sería el tercer factor a tener en cuenta. El tipo de tumor, hay distintos, como habíamos visto en una de las diapositivas iniciales, cada uno de los tipos de cáncer tienen un riesgo distinto de tener enfermedad tromboembólica. Por supuesto, páncreas y estómago puntúan, van ahí de primeros en esta lista, pero después hay unos de riesgo elevado, como puede ser el cáncer de pulmón, el cáncer del sistema nervioso central o los tumores hematológicos, y por último el riesgo bajo de próstata, donde se nos ubica tulito, y el cáncer de seno. Ya habíamos visto cómo el estadio y la presencia de metástasis impacta, y hay algunos biomarcadores, hemograma, plaquetas, hemoglobina, plaquetas, perdón, leucocitos, algunos biomarcadores como selectina P, dímero D, factor tisular o proteína C reactiva, que pudieran tener alguna implicación o alguna relación con esto. Esta diapositiva me parece una de las más importantes a tener en cuenta para esta parte inicial, y vemos cómo, de acuerdo al tipo de cáncer, que ya lo hemos visto, pero no es solo el tipo de cáncer, es el estadio del cáncer, modifica el riesgo de estos pacientes. Claro, ya habíamos hablado como el cáncer de páncreas es el número 1 en relación con enfermedad tromboembólica, pero vemos como, bueno, estómago en el segundo lugar, riñón en el segundo lugar, y por último seno. Pensaríamos que el cáncer de seno no, digamos, tiene un riesgo menor de enfermedad tromboembólica, pero si pensamos que el 22% de los cánceres en mujeres son debidos a cáncer de mama, súmenle ese 1.6 de enfermedad local, o incluso el 2.8 de enfermedad avanzada, es un grupo gigante de pacientes con un riesgo aumentado de enfermedad tromboembólica. El riesgo de cáncer no es el mismo durante el transcurso de la enfermedad de un mismo paciente. Miremos cómo en esta curva vemos
que el riesgo al momento del diagnóstico es 1 y llega a su pico máximo en algún momento de alguna hospitalización de ese paciente, porque hay que sumarle que en esa hospitalización seguramente tuvo alguna complicación que pudo ser infecciosa, pudo ser una cirugía incluso, o bueno, la que se quieran imaginar, y en el momento que recibe la quimioterapia incluso consigue la remisión, su riesgo de enfermedad tromboembólica baja. Pero ojo, si bien el riesgo baja, el riesgo 1 nunca es 0 y 2 siempre va a ser mayor que el riesgo de los pacientes que no tienen cáncer. Y ya nuevamente, pues en el caso que la enfermedad progrese, pues nuevamente el riesgo de la enfermedad avanzará. Y ahora, doctora, ¿habrá alguna estrategia para prevención del riesgo de enfermedad tromboembólica? Bueno, entonces Alfredo nos ha dejado súper claro que la trombosis y el cáncer pues son una mala combinación, tienen peores desenlaces, los pacientes sangran más estando anticoagulados, los pacientes se retrombosan más que la población general y adicional a eso aumenta los costos de manera exponencial para el sistema de salud y por supuesto para el paciente, que muchas veces tienen que ver retrasados sus tratamientos en el inicio de la quimioterapia o incluso en ser llevados a procedimientos quirúrgicos asociados pues a fenómenos trombóticos. Es importante recordar que cuando hablamos de enfermedad tromboembólica venosa, estamos hablando de todo un espectro de enfermedad, que esto involucra tanto la trombosis venosa profunda de miembros inferiores como la embolia pulmonar. Sabemos que es un espectro de enfermedad que tiene una altísima carga de morbimortalidad, complicaciones tan graves como el síndrome postrombótico cuando hablamos de trombosis venosa profunda o de hipertensión pulmonar cuando hablamos de embolia pulmonar. A esto súmele si estamos hablando del paciente que tiene cáncer, todas las complicaciones que conlleva. Entonces, sabiendo que Tulio tiene un cáncer avanzado, que tiene un riesgo asociado a su enfermedad, Alfredo me pregunta, ¿qué podemos hacer para prevenir, si no tuviéramos ya el diagnóstico, la enfermedad tromboembólica venosa? Entonces, ya hace varios años, desde el 2018, aparece publicado por el doctor Corana este score que conocemos, que buscaba resumir en 5 ítems ¿qué probabilidad tenía mi paciente de hacer un fenómeno tromboembólico venoso? Teniendo en cuenta que se evaluó en pacientes ambulatorios, no pacientes hospitalizados, pacientes con cáncer y que estaban a punto de iniciar tratamiento con quimioterapia. Entonces, esta escala busca agrupar en 5 grandes puntos aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor a 35, que tenían leucocitos por encima de 11.000, uno de estos biomarcadores que nombraba precisamente Alfredo hace un rato, que tenían un nivel de hemoglobina menor a 10, es decir, los pacientes con anemia tienen un mayor riesgo de trombosarse, y como aquellos pacientes que tenían trombocitosis al inicio por encima de 350.000 tenían también un punto. Y hacía una dicotomía en aquellos pacientes que tenían un muy alto riesgo de cáncer, hablaba precisamente Alfredo, pacientes con cáncer de estómago o páncreas a los que se les asignaba 2 puntos, o pacientes con un alto riesgo a los que se les asignaba 1 punto como pulmón, ginecológico, vejiga y testículo. Si miramos a nuestro paciente en cuestión, los laboratorios de Tulio eran normales al ingreso y no cumplía con ninguno de los criterios aquí, o sea, su Corana score era de 0. Es importante porque aunque el score de 0 le da un bajo riesgo, lo que decía Alfredo, el riesgo nunca va a ser 0 de enfermedad tromboembólica venosa, incluso puede ser cercano al 1.5%. Pero vemos como en aquellos pacientes de alto riesgo que tienen un riesgo mayor a 2 puntos, el riesgo puede ser cercano al 17% de enfermedad tromboembólica venosa. Tener en cuenta que el Corana Score es la única escala validada, que tiene una validez externa y es la que se utiliza en los ensayos clínicos que nos buscan evidenciar si hay pues, datos para profilaxis o prevención primaria. Hay otras escalas que han utilizado y que han buscado reemplazar la validación del índice de masa corporal, reemplazándola por dímero D. Pero realmente el dímero D, ustedes saben, es un producto de degradación de la fibrina que es poco sensible y que tiene un sinnúmero de falsos positivos, entonces realmente no tiene mayor utilidad. Otro grupo propuso también cambiar el índice de masa corporal por las mediciones de selectina P, que es un biomarcador, pero que no está disponible y que por supuesto se vuelve un recurso no válido en este momento. Tener en cuenta que el score de Corana tiene una sensibilidad baja pero una muy buena especificidad, cercana al 88%, y lo más importante es el valor predictivo negativo que tiene, cercano incluso al 99%. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de prevención primaria en pacientes que tienen cáncer? Entonces, tener en cuenta que en los pacientes ambulatorios con cáncer y que tienen un bajo riesgo, es decir, un score de Corana de 0,
pues no hay ninguna indicación de tromboprofilaxis farmacológica. Y aquí quiero hacer el énfasis en profilaxis farmacológica, pero no quiere decir que yo no debo decirle a mi paciente que debe tener unos hábitos de vida saludable, reducción de peso si es un paciente con sobrepeso u obesidad, y pues por supuesto si fuma, pues es el cese del hábito tabáquico. En los pacientes que tienen un riesgo intermedio todavía no está muy claro cuál es la indicación, si realmente se benefician de la profilaxis o no farmacológica, y debería uno llenarse de otras características del paciente para definir el inicio de la profilaxis farmacológica. Y en lo que sí está claro y lo que recomiendan las guías, esto es una recomendación relativamente nueva, es que en aquellos pacientes con un alto riesgo yo debo ofrecerle a mis pacientes una profilaxis farmacológica con anticoagulantes de acción directa, al menos por los primeros 6 meses después del diagnóstico de su enfermedad tumoral. Entonces les decía que estos pacientes con alto riesgo deben o se benefician de una terapia de profilaxis con anticoagulantes de acción directa. En cáncer, como se van a dar cuenta, no tenemos estudios con dabigatran, solo tenemos estudios con inhibidores del factor 10A, que son el edoxaban, el apixaban y el rivaroxaban. Precisamente en profilaxis o en prevención primaria tenemos 2 estudios, el estudio Cassini, que comparó la dosis de rivaroxaban a dosis reducida con placebo, y el estudio AVER, que comparó una dosis reducida de apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas versus placebo. ¿Qué encontramos acá? En el desenlace compuesto de muerte y enfermedad tromboembólica venosa no hubo un desenlace, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero cuando se separaron estos 2 desenlaces vemos como si hubo una diferencia que fue estadísticamente significativa, por supuesto, en enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, si decidimos utilizar profilaxis, la dosis es una dosis reducida con rivaroxaban 10 miligramos o con apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas, por lo menos por 6 meses. Perfecto, doctora. Desafortunadamente a Tulio se le pasó o se nos pasó la profilaxis con Tulio, pues hay que decir que el Corana, pues posiblemente nadie le hubiera dado tromboprofilaxis a Tulio. Pero ahora ya Tulio tiene un evento tromboembólico. ¿Qué vamos a hacer ahora con Tulio? Bueno, entonces nos llega Tulio, el paciente que de entrada, Alfredo, no tenía indicación de profilaxis farmacológica. Vimos que su Corana en principio era 0 y en la valoración inicial era un paciente que no tenía otros criterios. Entonces, en principio, el manejo con Tulio en la consulta sin trombosis venosa era hábitos de vida saludable. Pero llega Tulio con este Doppler que nos muestra una trombosis venosa extensa que tiene un altísimo riesgo de extensión y de embolia pulmonar, y como decía la doctora Montenegro, incluso un riesgo cercano al 4% de una embolia fatal. Entonces, miremos qué tenemos en la evidencia para tratar este paciente con cáncer y trombosis venosa profunda. Entonces, miremos esta ruta de diferentes estudios, ensayos clínicos que se han hecho desde hace varios años, tratando de evaluar cuál es la mejor terapia anticoagulante en los pacientes con cáncer y trombosis. Entonces, vemos cómo hace ya 20 años nuestro estudio pivotal, el estudio CLOT, se volvió la bandera y el caballito de trabajo para los pacientes con cáncer y trombosis, y buscó o comparó la eficacia de la heparina de bajo peso molecular, en especial la dalteparina, con warfarina, y logró demostrar una superioridad en pacientes con cáncer y trombosis. Pero a través del tiempo vemos cómo hace 4 o 5 años empiezan a aparecer estudios que evaluaban los DOACs en cáncer y trombosis. Entonces aparece el estudio Hokusai, el estudio que compara edoxaban versus dalteparina, que no fue inferior en cuanto a resultados, ya vamos a mirar un poquito de eso. Después aparece el estudio SELECT-D, que comparaba rivaroxaban con heparina de bajo peso molecular, en el que hubo una diferencia importante en cuanto a recurrencia, pero que hubo un aumento en el riesgo de sangrado y que de alguna manera sopesaba el riesgo o el beneficio, que había en recurrencia en fenómenos trombóticos. Y hacia el 2020 aparecen los estudios de apixaban, el estudio Caraballo y el estudio Adam, que mostraban no inferioridad comparados con heparina de bajo peso molecular. Entonces, el estudio CLOT, y esto es importante, es un estudio que tiene ya 20 años, es un estudio que no logró tener más de 670 pacientes, pero que se volvió por 20 años el estudio pivotal para el manejo de nuestros pacientes. Comparaba la dosis, y esto sí que es importante tenerlo claro, la dosis de dalteparina de 200 unidades por kilo el primer mes o las primeras 4 semanas, y después ajustada a 150 miligramos.
Y después comparó con warfarina, teniendo por supuesto unos INRs terapéuticos. Aquí hay un dato importante y es que el estudio CLOT logró demostrar una disminución estadísticamente significativa en el riesgo de recurrencias de enfermedad tromboembólica venosa cercana al 52%. Estamos diciendo que comparado con warfarina disminuyó a la mitad la probabilidad de una recurrencia en enfermedad tromboembólica venosa. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno va y mira un poquito más allá el estudio CLOT, hay que tener en cuenta que el tiempo en rango terapéutico, el TTR de los pacientes que estaban con warfarina era cercano al 46%, es decir que podemos decir que estos pacientes no estaban bien anticoagulados, no estaban en metas y quizás por eso le fue tan bien a la dalteparina. Esto es algo que nos deja por pensar. También tener en cuenta que incluso los pacientes estando bien anticoagulados con dalteparina sangraron. A veces comparamos los DOACs o no elegimos un DOAC porque el paciente tiene riesgo de sangrado, pero hay que revisar el estudio CLOT y en el estudio CLOT incluso los pacientes con un TTR bajo o estando con dalteparina también tenían un riesgo de sangrado que no era despreciable. La siguiente pregunta, Alfredo, es ¿por qué si tenemos un estudio que nos muestra que la heparina es tan eficaz para prevenir el riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa, yo busco utilizar otros medicamentos que quizás puedan aumentar los costos para mi paciente y por supuesto para el sistema de salud? Y yo creo que va de la mano con la calidad de vida y tener en cuenta que para que el paciente tenga un resultado adecuado, pues debe tener una adherencia adecuada al medicamento. Como pasa con los anticoagulantes, pasa con los antihipertensivos, pasa con los antibióticos, y es que si mi paciente no es adherente al tratamiento, pues yo no puedo estar seguro que mi paciente no va a tener una recurrencia, no va a sangrar y no se va a morir. Entonces tenemos dos estudios de la práctica clínica, uno canadiense, uno europeo, que nos muestra cómo en el tiempo los pacientes suspenden las inyecciones por dolor, por costos y por cualquier otra causa, no necesariamente por indicación médica. Entonces vemos como en el estudio canadiense a 3 meses solamente el 43% de los pacientes, estamos diciendo que de 2-1 al menos había suspendido la heparina de bajo peso molecular, y que en el estudio europeo cuando hacemos el seguimiento a 180 días, es decir a 6 meses, cerca del 21% teníamos de incidencia acumulada de interrupción de la heparina de bajo peso molecular. ¿Y el problema cuál es? Es que si yo suspendo la heparina de bajo peso molecular sin indicación, pues de manera exponencial voy a aumentar el riesgo de recurrencia, y el riesgo de recurrencia pues va de la mano con mortalidad. Traigo esta imagen precisamente que comparaba qué pasaba con aquellos pacientes a los que yo les suspendía la heparina porque ya estaban en remisión, comparado con aquellos pacientes que realmente la suspendían por decisión propia. Tener en cuenta que aunque la indicación médica sea el retiro del medicamento porque ya está en remisión, el riesgo igual nunca va a ser cero, como hablabas Alfredo, de recurrencia y muerte asociada a enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, les mostraba hace un momento la imagen donde hay una ruta que nos ha venido mostrando cuáles son los diferentes estudios, los ensayos clínicos que se han creado buscando comparar los anticoagulantes de acción directa contra el gold estándar que teníamos desde hace 20 años, que es la dalteparina. Y tenemos 5 estudios, el más reciente, el Castadiva, que compara los anticoagulantes inhibidores del factor 10 activado contra el gold estándar, que es la dalteparina. Vemos que son 2 de ellos con apixaban, 2 de ellos con rivaroxaban y 1 solamente con edoxaban, con desenlaces de eficacia evaluados como recurrencia en 4 de ellos o en 3 de ellos específicamente, y solo uno, que es el ADAM, que comparó apixaban con dalteparina, buscaba evaluar como desenlace primario el sangrado mayor. Pero ADAM-BTD tiene una cosa interesante que tenemos que también tener en cuenta, y es que evalúa además la calidad de vida en los pacientes anticoagulados que tenían cáncer y trombosis, y nos logró demostrar cómo los pacientes que recibían anticoagulantes de acción directa orales pues tenían una mejor calidad de vida, referido como disminución en el estrés, cansancio, fatiga y todo lo que implica la inyección o el manejo parenteral de los medicamentos. Tener en cuenta, y pues es digamos que adelantarse un poquito a las conclusiones, y es que son cerca de 3.000 pacientes que se involucraron, incluso un poco más si tenemos en cuenta el 5% que estaba incluido en el estudio de Einstein, que era el estudio de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa sin cáncer, pero había cerca de un 5% de estos pacientes que tenían cáncer. Cerca de 3.000 pacientes que nos lograron demostrar
que los estudios o el uso de anticoagulantes de acción directa es por lo menos igual de eficaz, son estudios de no inferioridad con dalteparina, con desenlaces muy buenos en sangrado que ya vamos a ver. Otra cosa importante es que la edad media de los pacientes que se incluyeron en este estudio era del 65 años, más o menos 10, estamos hablando de pacientes entre los 55 y los 75 años. Vamos a tener en un rato una charla que nos va a hablar un poco de qué pasa con los pacientes adultos mayores, pero tener en cuenta entonces este dato. Y hombres y mujeres estaban realmente equiparados en todos estos estudios. Entonces, esta imagen resume en parte lo que les estaba diciendo, cerca de 3.000 pacientes, aquí no estaba incluido el estudio de Casta-Divan y los pacientes del Sten Choice que se compararon con heparina de bajo peso molecular, específicamente con dalteparina, y se siguieron por 6 meses. ¿Por qué solo 6 meses? Pues porque había que ponerle un límite a los estudios y 2, por la mortalidad que tenían estos pacientes. No quiere decir que el tratamiento del cáncer, que el tratamiento de la trombosis en cáncer sea solamente 6 meses, pero pues son estudios que se siguieron a 6 meses, excepto el estudio que se hizo con Edoxaban, que alcanzó a tener 12 meses de seguimiento. En el que vemos entonces, como les decía, hay una disminución importante en la recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa y como decía hace un rato Ana Cristina, nosotros tratamos los pacientes para prevenir enfermedad tromboembólica venosa o para tratar la enfermedad tromboembólica venosa. Yo no anticoagulo un paciente para que no sangre, yo anticoagulo un paciente para disminuir su riesgo de recurrencia o para disminuir la probabilidad de que tenga un fenómeno trombótico. Entonces vemos que hay una disminución importante en el riesgo de recurrencia en enfermedad tromboembólica venosa, pero a costa de, y de pronto por esto es que a veces nos toca seleccionar muy bien los pacientes y conocer la tabla 1 de cada uno de los ensayos para definir cuál va a ser el medicamento que vamos a utilizar, y es que estos pacientes sí sangraron un poco más, no hay diferencia estadísticamente significativa en sangrado mayor, pero en sangrado no mayor clínicamente relevante sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, ya vamos a ver por qué, pero cuando yo miro el resultado neto en el que evalúo el desenlace de eficacia y seguridad, es decir, recurrencia y sangrado, hay un efecto benéfico en el uso de los anticoagulantes de acción directa en pacientes con cáncer y trombosis. Entonces, esta imagen resume en algo de lo que estábamos hablando ahorita, pero quería mostrarles específicamente cómo cuando vamos a mirar qué pasó y por qué sangraron más, hablando del sangrado mayor, sangrado no mayor clínicamente relevante, vemos cómo en los 3 estudios grandes, Caraballo, Oxai y SELECT-D, los pacientes que más sangraron eran aquellos pacientes, sangraron más primero del tracto gastrointestinal y eran aquellos pacientes que tenían per se una condición que los llevaba a sangrar más de su tracto gastrointestinal. Tener en cuenta que no son estudios comparables, no hay estudios cabeza a cabeza y que esto nos obliga a que nosotros conozcamos a fondo las características de cada uno de los pacientes que se incluyó en los estudios pivotales. Si ven, estamos diciendo que los pacientes sangraron más del tracto gastrointestinal y de una manera importante en el tracto genitourinario, vemos como en los estudios el porcentaje de pacientes que sangraron más tenían un mayor número de pacientes incluidos con lesiones del tracto gastrointestinal y del tracto genitourinario específicamente. Entonces vemos, por ejemplo, como en el estudio SELECT-D, donde hay una diferencia importante en sangrado mayor, este estudio tenía un porcentaje mucho mayor de pacientes con tumores del tracto gastrointestinal y sobre todo del tracto gastrointestinal superior, que son los que más sangran. Eso del final, doctora, creo que es una de las cosas más importantes. Los pacientes no sangran porque sí, sangran porque tienen alguna condición que les confiera un riesgo aumentado de sangrado. Pero bueno, ahora en una de las diapositivas anteriores usted nos mostraba cómo la mayoría de los estudios iban hasta 6 meses y llegamos a los 6 meses y qué vamos a hacer con esos pacientes. Bueno, entonces creo que me adelantaba incluso un poquito y Ana Cristina me ayudó también con esta respuesta, y es que la idea es que yo tengo que evaluar primero cuál es el riesgo que tiene mi paciente de trombosis, y esto me hace pensar si yo debo llevar a mi paciente a una terapia extendida o no, y pues cáncer no es la diferencia, teniendo en cuenta que cáncer ocupa cerca del 20% de las causas de fenómenos trombóticos en la población general. Entonces, decimos que el tiempo mínimo de tratamiento en un paciente con cáncer y trombosis son 6 meses,
al igual que ocurre en pacientes sin cáncer. En aquellos pacientes que tienen altísimo riesgo de sangrado, uno les da máximo 3 meses, pero realmente la indicación son 6 meses, y cuando llega uno a los 6 meses es que debe evaluar si su paciente se beneficia o no de la terapia extendida. Y si su paciente tiene un cáncer activo, y aquí es importante saber qué es cáncer activo, y es aquel paciente que tiene un diagnóstico menor a 6 meses, aquel paciente que ha recibido tratamiento para su cáncer en los últimos 6 meses, llámese quimioterapia, manejo inmunomodulador, o si tiene pacientes con terapia hormonal o pacientes que están en recaída o con compromiso metastásico, esos son pacientes con cáncer activo, se benefician las guías, esta es una publicación que hace Blot, de llevar a sus pacientes a más de 6 meses. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que usted lo necesite, el tiempo que su paciente esté con la enfermedad activa o el tiempo en el que el sangrado supere el beneficio de prevención secundaria en su paciente. ¿Y con qué? La respuesta es clara, con anticoagulantes de acción directa o con heparinas de bajo peso molecular si su paciente tiene una contraindicación para el uso de ellos. Aquí un punto importante es si entonces a todos los pacientes les voy a poner DOACs, y la respuesta es no. Si bien en los pacientes con cáncer, sin cáncer, perdón, es un poco más fácil y son menos las opciones o menos los pacientes que necesitan heparina de bajo peso molecular, en los pacientes con cáncer a veces encontramos un número de pacientes que no pueden recibir los anticoagulantes de acción directa. Claro, esto es una recomendación, esto es lo que dicen las guías, pero cada caso hay que individualizarlo. Aquí en la Fundación como centro, por ejemplo, tenemos varios pacientes que aunque tienen estas características, están recibiendo anticoagulantes de acción directa, pero que están monitorizados o son seguidos de manera estricta. Entonces, esto es como por tener una visión general para que todos hablemos el mismo idioma, pero cada caso es individual. ¿Y en qué pacientes yo debería considerar el uso de heparinas de bajo peso molecular? Entonces, aquellos que sangran más, por supuesto, que son los pacientes con cáncer esofágico o de la unión gastroesofágica, o que tienen un cáncer gástrico luminal no resecado o que está ulcerado. No quiere decir que con heparinas de bajo peso molecular no vayan a sangrar, sino que en estos pacientes, por la vida media de la heparina, probablemente si el paciente presenta un episodio de sangrado sea mucho más fácil de manejar. Incluso hay pacientes que con estos tumores ni siquiera les pongamos nada, ni DOACs ni heparinas de bajo peso molecular, pero es lo que recomiendan las guías. Aquellos pacientes que por supuesto tienen una alteración en la vía oral, sea por náuseas o por vómito, pues no podemos darle DOACs, o que tienen una alteración en la absorción, que han tenido una cirugía, por ejemplo, gástrica, en la que pues, el rivaroxaban necesita el estómago para absorberse, o que tienen resección de la primera o segunda porción del duodeno donde se absorbe el apixaban, pues estaría contraindicado su uso. Aquellos pacientes que tienen un cáncer de la vía urinaria, que no está resecado, que tienen alto riesgo de sangrado, o aquellos pacientes que tienen leucemias agudas que fueron excluidos de todos los estudios que tenemos de trombosis y cáncer. Y es que estos pacientes con leucemias agudas tienen mayor riesgo de trombocitopenia asociado a su enfermedad y por supuesto al tratamiento que les damos. Este punto es importante y se presta para debate, que es la instrumentación de la vía urinaria y pacientes con nefrostomía. Las guías recomiendan el uso de heparinas de bajo peso molecular. Nosotros tenemos varios pacientes con anticoagulantes de acción directa, pero muy ligado en el manejo y en el seguimiento que hacemos con urología y en la consulta que hacemos aquí en el Centro de Enfermedad Tromboembólica. Aquellos pacientes que tienen interacciones fuertes con inhibidores de la glicoproteína P o de la citocromo 3 a 4, pues son pacientes que preferimos utilizar heparinas de bajo peso molecular, que tienen tumores del sistema nervioso central de alto riesgo o compromiso metastásico, como por ejemplo los cánceres de tiroides que hacen compromiso metastásico cerebral o el carcinoma de células claras renal, tiene mucho mayor riesgo de sangrado si yo les pongo anticoagulantes de acción directa, aunque no hay estudios que se hayan hecho en pacientes con cáncer. Por esto son recomendaciones de expertos estas que les estoy leyendo. Por supuesto, los pacientes con falla renal, rivaroxaban depuración de creatinina menor de 30 o apixaban con depuración de creatinina menor de 25 mililitros por minuto calculado por Cochrane estaría contraindicado, o aquellos pacientes que tienen un compromiso hepático con una cirrosis Child B o Child C, tocaría utilizar heparina de bajo peso molecular, y por supuesto pues los pacientes con una trombocitopenia severa menor a 50.000. Hay una pregunta importante y es esos pacientes que yo voy a llevar a terapia extendida, como veíamos en pacientes sin cáncer, a los que la recomendación es utilice dosis reducida, a menos que su paciente tenga un alto riesgo trombótico. ¿Qué hacer en esos pacientes con cáncer, que el solo cáncer ya es un riesgo alto de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa? Ana Cristina nos daba un abrebocas hace un rato y es, efectivamente tenemos unos estudios en curso
que se están llevando a cabo con apixaban, que compara la dosis plena de apixaban, 5 miligramos cada 12 horas, versus la dosis reducida de 2.5 miligramos cada 12 horas, uno de ellos evaluando el desenlace de seguridad, que es sangrado, y el otro, pues por supuesto, el desenlace de eficacia, que es recurrencia. Todavía no tenemos los datos, pero por ahora la recomendación de la terapia extendida es a la dosis plena, hasta que tengamos los resultados de estos estudios que nos permitan reducir la dosis en aquellos pacientes con cáncer y trombosis que tengan más de 6 meses de tratamiento. ¿Y Tulio? ¿Qué ha pasado con Tulio, doctor? Bueno, pues con Tulio entonces ya habíamos visto al inicio la prevención primaria profiláctica, la prevención primaria farmacológica, perdón, no estaba indicada. Vemos que Tulio llega a nuestra consulta con un fenómeno trombótico, tiene un bajo riesgo de sangrado, por lo menos en la valoración inicial. Al revisar sus antecedentes y el medicamento y el tratamiento propuesto por urología y urología oncológica, no vemos que haya un alto riesgo de interacción farmacológica, por lo tanto decidimos dejar a Tulio con anticoagulantes de acción directa sin problema, a decisión de Alfredo, rivaroxaban o apixaban, no sé cuál hayas escogido. Indistinto. Bueno, cosas importantes y se los nombraba creo que durante el curso de toda la charla, y es que no existen comparaciones ni en cáncer ni en enfermedad tromboembólica venosa directas entre los anticoagulantes de acción directa, y por tanto no podemos asegurar con vehemencia que un medicamento sea mejor que el otro, y por eso es súper importante conocer al detalle la tabla 1, que es las características de nuestros pacientes, para poder decidir cuál es el mejor medicamento que le sirve a mi paciente, ¿sí? No adaptar el estudio a mi paciente, sino mi paciente a las características que tenía en la tabla 1 el ensayo pivotal. Para terminar, tener en cuenta que el cáncer, que la trombosis y cáncer necesita un abordaje diferente y necesita un abordaje multidisciplinario que necesita y que involucra, vamos de la mano con oncología, con cuidados paliativos, dependiendo del tumor estamos siempre con el urólogo, dependiendo de la edad estamos con el grupo de geriatría, por supuesto, cardiología, estamos todos, y la decisión no la toma un solo médico, se toma como centro, como grupo, buscando siempre el mejor desenlace para nuestro paciente. Es importante tener en cuenta que en cáncer la variación que nos mostraba Alfredo al inicio, en el que hay unos picos de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, así como unos periodos en los que el paciente tiene menor riesgo, nos hace tener que pensar cuál es la mejor terapia. A veces tenemos que parar la terapia si el paciente va a ser sometido a cirugía o si el paciente tiene una trombocitopenia severa, y eso hace que el abordaje del paciente con trombosis y cáncer sea un poco más complejo que el resto de nuestros pacientes. Y esto que traigo al final, publicado incluso, no es una revista ni de medicina interna, ni de cardiología, ni de anestesia, sino es un journal de ortopedia, de artroscopia. Me pareció súper interesante, y es que a veces nosotros tomamos decisiones basadas exclusivamente en la evidencia, medicina basada en la evidencia, pero en este tipo de pacientes sí que es importante tener en cuenta que tenemos que traer a colación la experiencia clínica, y no es la experiencia clínica basada en el ego de la doctora Salazar ni del doctor Alfredo, sino como centro de enfermedad tromboembólica venosa, como centro de infarto agudo de miocardio, y adicional a eso, por supuesto, preguntarle al paciente y tener en cuenta las características del paciente para la toma de decisiones. Muchas gracias.